Busque Jeremías capítulo 33. Jeremías 33. ¿Ya lo tiene? Jeremías capítulo 33. ¿Ya está ahí? Ok. Desde el versículo 1 dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las cosas de esta ciudad, la ciudad de Jerusalén, y de las casas de los reyes, de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de ¿qué? De toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Escuche las promesas de Dios: y los curaré y les revelaré la abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Padre, gracias te damos. Te bendecimos. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, esté guiando esta palabra, que mi mente y mi corazón esté alineada a tu Santo Espíritu esta mañana, y que podamos, Señor, transmitir el mensaje que tú tienes para tus hijos, para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por tu sacrificio, por darme salvación. Espíritu Santo, gracias que tú estás conmigo todos los días de mi vida. Gracias que tú me das poder, me das guianza, me enseñas, me ayudas y me guías. Padre Celestial, gracias que nos has hecho tus hijos, que nos has perdonado. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Jeremías capítulo 33 es un capítulo que regularmente los cristianos conocemos por el versículo 3. Bendiciones. Gusto de verles, gusto de verles.
Pero en realidad si leemos el capítulo completo, si usted lee el capítulo completo de Jeremías, está rico en promesas de parte de Dios para su pueblo y para sus hijos. De hecho, le voy a animar a que lo lea por completo el capítulo, si puede, en esta semana. Y va a ver el contexto general de este capítulo, cómo Dios nos habla de sus promesas y de sus bendiciones para nosotros, en ese caso para el pueblo de Israel, en especial para la ciudad santa, para la ciudad de Jerusalén. Mas sin embargo, recuerde que la palabra de Dios es viva y la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia dice que todo en este mundo pasará, pero la palabra de Dios nunca, ¿qué? Nunca pasará. Y el Señor Jesucristo dijo que sus palabras eran espíritu y eran ¿qué? Vida. Es decir, la palabra de Dios está viva. Algunos dicen que las promesas que Dios le dio a Israel eran solamente para Israel y no para nosotros. Por supuesto que no es así. Toda la palabra que está escrita es promesa para todo aquel que la cree. ¿Cuántos pueden decir amén? Si tú crees la promesa de Dios y la tomas para ti, esa palabra es para ti, es viva para ti. Así que estas promesas que Dios le dio a Israel y a Jerusalén en ese tiempo son vivas y están vigentes para nosotros también. Y hace unos días, creo hace 2, 3 semanas, mientras estaba orando en un lugar apartado de la ciudad, me viene a la mente esta palabra de Jeremías 33. Y como ahora la Biblia está en los teléfonos, ¿verdad? Uno puede traer la Biblia en el teléfono. Así que saqué el teléfono y empecé a buscar Jeremías 33 y estuve leyendo ahí en una piedra, me senté bajo un árbol y empecé a leer este capítulo completo y Dios me estaba hablando acerca de su palabra y sentí que era bueno también que les compartiera este mensaje, ¿sí? El mensaje es: yo te responderé. Diga: yo te responderé. Dígale al que está a su lado: Dios te va a responder. ¿Has estado esperando en Dios? ¿Has estado creyendo a Dios por algo? ¿Has estado pidiendo a Dios algo? Porque como hijos de Dios nosotros podemos pedir al Padre. La Biblia dice: pedid y se os dará. Buscad y ¿qué? Y hallaréis. Tocad y ¿qué? Y se os abrirá. Digo otra vez: pedid y se os dará. El que no pide, dicen que ni Dios lo oye, ¿no? ¿Así dicen? ¿O qué? ¿El que no habla o el que no pide? El que no habla, ¿verdad? Y si no hablas, pues menos pides. Entonces yo le voy a cambiar: el que no pide ni Dios lo oye. Un dicho de su pastor Jorge Colón. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Amén. Y Dios dice aquí: clama a mí y yo te responderé. Primero quiero que veamos un poco el contexto. Jeremías está encarcelado por el mismo rey. El mismo rey lo encarceló, y mientras él estaba ahí en la cárcel, él seguía fungiendo su ministerio de profeta. Porque quiero decirle algo: la palabra de Dios nadie la puede encerrar y nadie la puede acallar. ¿Cuántos pueden decir amén? La palabra de Dios nunca será encerrada y nunca será acallada. Siempre la palabra de Dios estará vigente y estará viva. Quisieron encerrar y acallar al profeta, mas sin embargo el profeta en la misma prisión estaba recibiendo palabra de Dios y estaba emitiendo palabra de Dios para el pueblo. Y estando ahí en la cárcel,
me parece que era el rey Sedequías, ¿era David? Ayúdame, el rey que estaba en ese momento, el que lo había, creo que era Sedequías el que lo había encerrado, encarcelado. Y él estaba ahí, dice, en el patio de la cárcel. ¿Sí es verdad, David? Entonces, este rey lo encerró porque él hablaba y declaraba palabra de Dios y a él no le gustaba la palabra de Dios. Pero dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová. Diga, así ha dicho Jehová. Hermanos, cuando Dios te dice algo, ninguna otra cosa en este mundo la puede cambiar. Grábese eso. Usted solamente asegúrese que el mensaje que tiene viene de Dios. Cuando Dios dice, entonces las cosas suceden, porque Él creó todo con el poder ¿de qué? De su palabra. De hecho, la fe está basada en lo que Dios dice. En lo que Dios dice. El justo vive por la fe y la fe del justo está basada en lo que Dios dice. Si Dios lo dice y tú lo crees, entonces lo tienes en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová. Diga, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Aquí lo que está diciendo Dios está afirmando que lo que Él dice es real. Dice, el mismo Jehová que formó la tierra, el mismo Jehová que afirmó la tierra con su palabra, dice esto. ¿Qué dice Jehová? ¿Qué les estaba diciendo Dios a Jerusalén y al pueblo de Israel? ¿Qué les dijo? Así dice Jehová. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Cuál fue la palabra de Dios? Clama a mí. Diga, clama a mí. ¿Y qué? Y yo te responderé. Y luego, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que ¿qué? Que tú no conoces. Primeramente, clama a mí. Claro que de este versículo trasciende todas las promesas que luego Dios le da al pueblo de Israel en este capítulo. Pero este versículo es la palabra que Dios tiene para su pueblo en ese momento. Así ha dicho Jehová, clama a mí. Diga, clama a mí. Primera parte que vamos a ver de este mensaje. Clama a mí. ¿Cuántas veces, amados hermanos, en medio de la angustia, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, en medio de la desesperación, en medio de no encontrar respuestas, en medio de buscar y parece que la respuesta se tarda y clamas a Dios, pero cuando la respuesta parece que se tarda, a veces te gana la desesperación, nos gana la desesperación. Sin embargo, amados hermanos, qué hermoso es encontrar la promesa de Dios, que Él nos va a responder siempre que le clamamos. La clave está en que nosotros ¿qué? En que nosotros ¿qué? Clamemos a Él. Diga, clama a mí. Ahora dígale al que está a su lado, clama a Dios. Clama a Dios. ¿Sabe? Clamar a Dios es pedir. Clamar viene de la palabra cara, con Q, Q-A-R-A, cara. Y clamar significa gritar, voz en cuello, pedir con exclamación, pedir con fuerza, con energía, con decisión algo.
Eso significa clamar. Dios, cuando más difícil está la situación, Dios a veces permite que lleguemos a esos puntos para que nosotros clamemos y sepamos que Él es nuestra única respuesta. Clama a mí, dice Dios. Vimos al principio que la Biblia dice también pedid. Y pedir, pues se puede pedir de una manera tranquilo, ¿verdad? ¿Cómo le pides a tu esposo, Mari? ¿Cómo le pide? Dame el dinero. Y va a decir Juan, pues ahora no te lo doy. ¿Cómo le pides? Saca la cartera, Juan, saca la cartera. ¿Verdad? Pedir. Pero ¿cómo hacen los niños cuando tienen hambre y no ven a la mamá cerca? Y ya tienen hambre y quieren el bibi. Y primero quizá nada más hacen ciertos susurros, pero no ven a la mamá y ya las tripas le están ganando. ¿Qué hacen? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le pasó a este? Ay, le mete el viaje. Ya se queda tranquilo. ¿Verdad? Claman a voz en cuello. ¿Cierto? Como niños también nosotros, cuando no encontramos la respuesta, debemos clamar a Dios. Y algunos van a decir, pues si Dios no está sordo, pero Él ve tu corazón. Él ve tu desesperación, Él ve tu necesidad. Y Él mira y se agrada que tú le clames, que no solamente le pidas. Alá, Dios no se enoja que le pidamos. Al contrario, dice, clama a mí. ¿Y qué era el clamor que Dios les decía que le hicieran? Era el clamor para que Dios los socorriera, porque estaban destruidas sus casas, las casas de los reyes, las casas de las familias estaban destruidas, demolidas con grillos por causa de sus enemigos que habían venido y los habían invadido. Los esposos, los hijos estaban cautivos y el pueblo estaba desolado. No había canción, no había alegría, no había gozo. Había una profunda tristeza, una profunda desolación por cuanto estaban agobiados por la invasión de los enemigos y por la cautividad de sus familias, de sus hombres, de sus hijos. Era un ambiente difícil, era una situación realmente complicada para ellos. Y Dios los vio. Y Dios miró su situación y no fue ajeno a su dolor, no fue ajeno Dios a su circunstancia, a su necesidad, sino al contrario, el Espíritu Santo toma al profeta y envía el mensaje a su pueblo, el mensaje de esperanza. Y por medio del profeta, Dios le dice a su pueblo, clamen a mí. En medio de la desesperación, en medio de la desolación, en medio de la desesperanza, clamen a mí. Salmo 77:1 dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Si nosotros clamamos a Dios, ten la certeza de que Él te va a ¿qué? A escuchar. Ahora entiende por qué les recomiendo que alguna vez se vayan a un lugar alejado donde no hay ruido, donde nadie los puede oír,
porque usted ahí puede levantar sus manos y puede clamar a Dios sin que los vecinos se asusten. Amén. Ahí usted puede clamar a Dios. Desde el cabo de la tierra, dice un salmo, yo clamaré a ti. Y nosotros estamos en el cabo de la tierra, literalmente. ¿Se fija? De hecho, hay un canto que Dios me dio, un día lo vamos a cantar, de este salmo. Desde el cabo de la tierra yo clamaré a ti. Y nosotros estamos en un lugar en el cual prácticamente es el cabo de la tierra. Y el salmista así decía, aun si estuvieres en lo más lejano de la tierra, en el cabo de la tierra, aún desde ahí, de lo más lejano, si tú clamas a Dios, Él te va a responder. Amén. Él te va a responder. ¿Cierto o no, Juan? ¿Sabe qué me gusta a mí de la vegetación aquí? Las rocas en los cerros. Me encanta ese paisaje de las rocas imponentes en los cerros. No tenemos gran vegetación, ¿verdad? Puros, ¿cómo se llaman? Cactus y pequeños arbustos. Pero me encantan los cerros con grandes rocas. Porque la Biblia habla que Jesús es nuestra roca ¿de qué? De la salvación. Él es nuestro castillo. Él es nuestra torre fuerte. Y cuando te vas a un cerro a orar, te buscas una roca y te subes ahí, tú sientes literalmente que es estar afianzado sobre la peña, sobre la roca que es Jesucristo. Ahí estás seguro. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Jehová, Dios mío, dice Salmo 32, a ti clamé y me sanaste. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice, a ti clamé y me sanaste. Las promesas de Dios. Salmo 119, 146, a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Salmo 121 dice, a Jehová clamé estando en angustia y Él me respondió. Diga, Dios te va a responder. Pero la clave es ¿qué? La clave es ¿qué? Para que Dios nos responda. Clamar. Clamar. Así que cuando tú, amado hermano, amada hermana, entiendes que solo de Dios viene tu socorro, que Él es tu ayuda, que Él es tu refugio, Él siempre va a mirar tu necesidad, Él siempre va a mirar tu situación. Clama a Él, búscale, clámale. Segunda parte, y Él te va a responder. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para ¿qué? Para arrepentirse. ¿Usted cree eso? ¿Usted lo cree? Ok, Dios no miente y Dios no se arrepiente. Así que si Él dijo que cuando nosotros le clamemos, Él nos va a responder, Él nos va a responder. ¿Cierto? Él nos va a responder. Usted tenga la plena certeza que Dios le va a responder cuando usted clame a Él. Dice Oseas 2:21, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, y responderé a los cielos, aún a los cielos si clamaren a Dios, y ellos responderán a la tierra.
Los cielos responderán a la tierra por su clamor. ¿Quién habita en los cielos? Dios. Dios responderá a la tierra por su clamor. Dice Job 32:20, hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé. Job hablando con sus amigos. Pero luego la Biblia nos enseña que si nosotros le clamamos, Él siempre nos va a responder, porque Él siempre va a oír el clamor de sus hijos. Tercera parte de este versículo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando nosotros clamamos a Dios, Él nos responde, y nos responde enseñándonos cosas grandes y ocultas que no conocemos aún. ¿Ok? Mire, Dios nos responde en las cosas cotidianas. En las cosas cotidianas. Pero también Él nos quiere responder en las cosas en las cuales no encontramos una respuesta humana. En cosas grandes y ocultas que no conocemos. Dios te responde en las cosas cotidianas, en las sencillas. Porque te doy un ejemplo. En una ocasión me invitaron a una clausura de un colegio cristiano aquí en La Paz, que era muy famoso este colegio cristiano, primer nivel. Y me invitaron a la clausura. Ya ve que en la clausura siempre invitan a una personalidad que es como ¿cómo le llaman? El padrino de la generación. Y me invitó el pastor, que es amigo mío, me invitó a la clausura, y yo le iba a dar unas palabras le di unas palabras a los egresados, a los niñitos. Y recuerdo que este pastor, en medio de la clausura, porque ya estaban haciendo la clausura, pero estaban todavía haciendo exámenes finales. O sea, no sé por qué hicieron la clausura y todavía le faltaban ciertos exámenes. Pues tenían ellos su programación así. Entonces pasa uno de los niños y les dice que les den los niños también una palabra a sus amigos, a sus generaciones. Y cuando él terminó de dar sus palabras, un niñito pues de sexto año, y le pregunta luego: ¿tienes alguna oración que quieres que ahorita oremos por ustedes, por la generación? ¿Y qué creen que dijo el niño? Dijo: sí. ¿Y cuál es tu petición? Que pasemos el examen. Dijo que Dios nos ayude a pasar nuestro examen. Y se me hizo tan tierno el niño, porque fue muy sincero, muy honesto, y lo dijo preocupado. Que pasemos el examen, dijo. Los niños no se recatan en pedirle a Dios, porque ellos creen que Dios es su Padre. Amén. A veces uno, conforme va creciendo, como que va perdiendo un poco esa identidad de que Dios es nuestro Padre. Es Dios, pero es nuestro Padre celestial. ¿Cuántos pueden decir amén? Él es nuestro Padre celestial. Es el Dios de toda la tierra, pero es nuestro papá. Y Él no se desagrada que le pidamos aún en cosas que parecen pequeñas. Así que el niño, él fue muy honesto, que Dios nos ayude a pasar el examen. Así nosotros debemos entender, amados hermanos, que cuando clamamos a Dios, Él nos responde, y nos responde en cosas cotidianas, cosas sencillas, cosas del diario vivir. Pero también te responde en aquellas cosas en las cuales no encuentras respuestas por ningún lado. Y Él te enseña esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿No te ha pasado alguna vez en la vida que estás en situaciones en las que buscas consejo, buscas todas las herramientas que puedas tener aquí en esta tierra y no encuentras respuesta? Y ahí es donde tú entiendes que Dios conoce todo lo oculto. Para Dios no hay nada oculto. Dios lo sabe todo. Él es omnisciente. Amén.
Él lo conoce todo. Para Él no hay nada escondido. Así que cuando estés en situaciones en las cuales no encuentras respuestas, no encuentras una salida, acuérdate que Dios quiere enseñarte lo cotidiano, quiere responderte en las cosas cotidianas, pero también quiere responderte en aquellas cosas que tú no conoces, que no sabes, que no entiendes para dónde darle, que no sabes qué hacer en cierta circunstancia. Ahí es donde Dios te enseña esas cosas grandes, esos misterios, te revela las cosas que tú no conoces. ¿Cuántos pueden decir amén? Y vamos a concluir. Dice luego en el versículo 4: porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? De su maldad. Quiero que aquí hagamos un paréntesis, hermanos. Hay que entender también algo y hay que ser conscientes de esto. Muchas veces, hermanos, estamos enfrentando circunstancias que nos están agobiando y en ocasiones son por cosas en las cuales nosotros hemos descuidado, por cosas del pasado en las cuales también nosotros seguramente dimos lugar al enemigo y el enemigo ganó ventaja. Y ahora están viniendo ciertas consecuencias para nuestras vidas, para nuestra familia, para la iglesia a veces. Y nosotros también, hermanos, debemos tener el valor y la conciencia de que en ocasiones las circunstancias que estamos viviendo son una consecuencia de nuestros actos pasados. Tenemos que a veces, hermanos, entender que estas situaciones pueden alcanzarnos. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar, no en una condenación ni en una culpabilidad, pero sí en un raciocinio y en una reflexión profunda ante Dios y decir: Señor, hay algo en lo cual yo di entrada, abrí puertas, te fallé y el enemigo ganó ventaja y ha traído esto sobre mi vida. ¿Hay algo? Y esto debemos hacerlo, hermanos. El salmista David, él siempre hablaba de examinarse. Examina, oh Dios, mi corazón. Examina mi corazón y mira si no hay cosa perversa en él. El salmista siempre decía: perdóname, Señor. No tomes en cuenta mis pecados, no tomes en cuenta mis rebeliones. Muchas veces, amados hermanos, ciertas enfermedades vienen por causa del pecado. No te quiero condenar si estás pasando por una enfermedad, te quiero ayudar. Hay personas que están enfermas por tiempo, por año, y cuando perdonan a otras personas a las cuales habían guardado rencor, sanan. Porque hay circunstancias a veces, hermanos, que nos alcanzan por nuestros actos pasados. Y Dios aquí habla al pueblo de Israel diciendo: sí escondí mi rostro de esta ciudad a causa de su maldad. Es decir, a veces Dios, a causa de nuestras rebeliones, de nuestra maldad, hasta cierto punto nos deja que experimentemos cierto dolor y cierta angustia para que nos demos cuenta de nuestra condición y de nuestro caminar, y nos demos cuenta que estamos yendo en una dirección equivocada.
Y esto es bueno porque es como una alarma que Dios deja en nosotros para que nos volvamos a Él. Es como cuando tú tienes un problema en tu cuerpo y empiezas a sentir dolor. ¿Sabías que el dolor en tu cuerpo es bueno en sí? Porque te avisa que hay un problema en tu cuerpo. Si hay un problema y no experimentas dolor, no te das cuenta que tienes ese problema. Pero si tu cuerpo está teniendo un desajuste, un desequilibrio y empieza a venir un dolor, ese dolor te avisa de que algo no está bien y que tienes que checarte. Así Dios a veces, hasta cierto punto Dios, cuando nosotros estamos caminando de una manera incorrecta o hemos actuado de una manera incorrecta y no nos ponemos a cuentas con Él o no redireccionamos nuestro caminar, Dios hasta cierto punto se esconde, como que se esconde de nosotros. Eso significa que nos da espacio para que la angustia nos haga reflexionar, para que el problema nos haga reflexionar. Y así lo hizo con el pueblo de Israel, no para lastimarlos, sino para traerles una alarma de que ellos necesitaban volverse a Él, necesitaban volverse de su maldad. Pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí, pero miren la promesa de Dios, pero he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo los sanaré y les traeré medicina. El Señor Jesucristo, Él no vino a los sanos, Él vino ¿a quiénes? A los enfermos, a los necesitados. Y Dios dice, yo te voy a sanar, yo voy a sanar tus heridas, yo traeré medicina para tu alma, para tu dolor, para tu tristeza, para tu desesperanza, para tu aflicción. Yo te traeré medicina, yo te sanaré. Solamente clama a mí, clama a mí. Y yo te voy a sanar, yo te voy a traer medicina. Yo curaré tus heridas, porque acuérdese que Jesús es nuestro buen pastor. Y el buen pastor da su vida ¿por quién? Por sus ovejas. Si una oveja está descarriada, Él deja las 99 y va y busca a esa oveja descarriada. Y cuando la encuentra herida, dice que Él la toma en sus hombros, venda sus heridas y la vuelve al redil. Dios te ama porque eres su hijo, porque eres su hija. Así como el pastor cuida de sus ovejitas, así Dios cuida de nosotros. Nos cura, nos venda y nos regresa al camino, nos regresa a la protección, al redil, donde estamos seguros. ¿Cuántos pueden decir amén? Clama y Él te va a ayudar, Él te va a sanar, Él sanará tus heridas, Él será medicina para ti. Y no solo eso, dice que nos va a curar y nos va a revelar abundancia de paz. Diga abundancia de paz. Amados hermanos, si una cosa no tiene el mundo hoy en día es paz. Hoy el mundo no tiene paz. Vivimos en un mundo acelerado de desesperación, de estrés, de angustia constante. No hay paz en los corazones. Es por eso que los jóvenes se van a las drogas, es por eso que se suicidan, es por eso que los matrimonios se divorcian, porque no tenemos paz, no tenemos gozo, no tenemos alegría en la vida. El Señor Jesucristo dijo que la paz que Él nos da es una paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Y la paz que Él nos da no es como la que el mundo ofrece. El mundo ofrece una paz efímera.
¿Qué tipo de paz ofrece el mundo? Dígame. ¿O qué tipo de contentamiento ofrece el mundo? Andas con muchas bromas, vete al cine, ya vas a relajarte. O tómate un Dalai. Dalai, ¿verdad? O haz yoga. Vete de viaje. Si ayudan todas esas cosas, en algo, por supuesto, si ayudan, está bien. Descansas un rato, te relajas. Pero la verdadera paz no es esa. Exactamente. Exactamente. Por un ratito gastas mucho y por un rato te relajas y luego regresas otra vez al problema. Ay, Señor, ¿qué hago? Regresas peor porque ahora regresas sin dinero porque te lo gastaste en el viaje. ¿Cierto o no? Pero la paz que Dios da es una paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. ¿Cuál es la paz que Dios promete? La paz que Dios promete es que aún en medio de los problemas, Él va a estar contigo y un día Él te va a sacar del problema. En cambio, la paz que el mundo promete es: distráete por ahí, gasta tu dinero en las distracciones y eso te va a relajar. No te va a desgastar más de dinero. ¿Cierto? La paz que Jesús da es que en medio del problema tú tengas seguridad, tengas esperanza y confíes en que Dios te va a sacar del problema. Y un día Dios te saca. ¿Cuántos pueden decir amén? Les he dicho en otra ocasión. En una ocasión le dijeron a unos pintores: pinten un cuadro que ejemplifique la paz. ¿Y qué creen que pintaron todos? Pues pintaron atardeceres hermosos con unas puestas de sol increíbles, o unos paisajes con unos lagos y una calma, y todos iban por esa línea. Y uno pinta un cuadro totalmente diferente: un mar embravecido, una roca, las olas golpeando ese mar, pero allá en un lugar de esa roca estaba un pajarito acurrucado. Y dijeron: ¿por qué? ¿Por qué tú pintas un cuadro así de la paz? Porque ellos nada más veían el mar embravecido golpeando la roca, pero el pajarito estaba ahí de una manera discreta, abajo de la roca, seguro. Y dijo: ¿ven ese pajarito que está ahí en la roca? Y dijeron: sí, eso es la paz. En medio de un mar embravecido golpeando la roca, Él está en un lugar de la roca en el cual está seguro. Las olas no lo golpean. En medio de la tormenta, Él está seguro y en paz. Y Él dijo: esa es la verdadera paz. La verdadera paz no es la ausencia de problemas. La verdadera paz es estar seguro, confiado, con esperanza en medio del problema. ¿Cuántos pueden decir amén? Denle un aplauso a Dios. Denle un aplauso, Señor. ¿Por qué? Porque Dios no nos prometió que íbamos a estar exentos de problemas. ¿Cómo estamos? ¿Ya? ¿Sin tiempo? Al contrario, el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. ¿Pero qué dijo? Pero confíen porque yo he vencido al mundo. Esa es la paz que Él da. Vas a tener aflicciones, vas a tener problemas, vas a tener circunstancias adversas, pero confía, yo he vencido todo eso y yo estoy de tu lado. Solamente clama a mí y yo te voy a responder. Yo te voy a responder y te voy a bendecir con sanidad, te voy a bendecir con medicina, te voy a bendecir con abundancia de paz y de verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y yo soy ¿qué? La verdad y ¿qué? Y la vida, y conoceréis mi verdad y mi verdad os hará ¿qué? Libres.
libres. Los voy a bendecir con la revelación de mi verdad, con la revelación de mi paz. Y haré volver los cautivos de Judá, los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Esto significa los voy a restaurar. Restablecer como al principio significa restaurar. Cuando usted restaura algo, lo deja como ¿qué? Como nuevo. Tenía un amigo que era carrocero, ya no lo he visto, no lo he visto últimamente, pero antes cuando a mi carro le pasaba algo, yo se lo llevaba a él. Sí, es cierto. ¿Y por qué le llevaba mi carro al carrocero? ¿Chocaba yo o qué? Bueno, creo que se lo llevé 2 veces, mi carro, no sé ni por qué. Yo no he chocado más que una vez en mi vida, gracias a Dios, Señor, que así siga. Pero no sé por qué le llevé, no sé si alguna vez me golpearon, no sé qué pasó. Pero le llevé una vez, creo que la Winstar blanca. Y bueno. Ay, que nos los chocaron, ¿verdad? Con razón, dije, ¿por qué yo ando llevando el carro al carrocero? Si yo la única vez que choqué fue cuando... Ay, Pablito, perdón. Te perdonamos. Te perdonamos, Pablito. Sí es cierto que yo no estaba en la ciudad donde chocaron. Sí, ya ni me acordaba. Ya ves. Te amamos, Pablo. Pero no se me olvidó. Sí, ni me acordaba por qué le llevó el carro al carrocero. Sí es cierto. Entonces me habló este carrocero y me dijo, pastor, ya está su carro. Y le dije, ok, ¿cómo quedó? Peor que nuevo, me dijo. Y yo dije, qué bueno. Sí, dices, pues se lo tengo que dejar peor que nuevo, porque mejor que nuevo no puedo. Dice, peor que nuevo, me dijo. Así que restaurar, amados hermanos, no es dejar algo peor que nuevo, pero es dejarlo como al principio. Amén. ¿Cómo queda tu carro cuando lo arreglan? Parece que nada le pasó. Cuando es un buen carrocero, por supuesto. ¿Cómo queda? Como si estuviera nuevo. A veces el enemigo, amados hermanos, viene y golpea tu vida. ¿Cuántos aquí han sido golpeados por una u otra cosa? Sí, ¿verdad? Por cosas de 1000 circunstancias. A veces la misma vida nos hace tropezar y nos golpeamos. Y quedan heridas y quedan sentimientos rotos y quedan situaciones dolorosas en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y no encontramos sanidad con los psicólogos, no encontramos sanidad con los psiquiatras, no encontramos sanidad para esas cosas con los doctores. Sí ayudan los psicólogos hasta cierto punto, pero el que realmente te va a restaurar y te va a sanar es Dios. Es Dios. ¿Tienes heridas en tu corazón por X o Y? Hay circunstancias que te han traído dolor, que te han traído tristeza y a veces no sabes cómo salir de ahí. Dios es nuestro sanador. Dios es quien nos bendice con abundancia de paz. Cuando tú pasas una situación dolorosa, pareciere que eso nunca te va a volver o te va a permitir volver a ser feliz. Tú, cuando estás viviendo algo doloroso en tu vida, tú crees que la alegría ya no va a ser parte de tu vida. Y quiero decirte que sí es posible con Dios. Por muy difícil que pases alguna circunstancia, si tú confías en Dios, si tú le dejas a Él tu corazón, Él lo sana. Él restaura aquello de tal manera que aunque haya sido tan difícil,
tan dolorosa la situación, vuelvas a tener alegría un día en tu corazón, vuelvas a tener gozo en tu corazón. El mundo no puede dar eso, pero Dios sí. Dios quiere restaurar, Dios quiere sanar. Me decía una persona, es que mataron a mi hijo y desde entonces nada es igual. Qué difícil situación, qué difícil situación. Pero aún para eso Dios trae sanidad. Aún para eso Dios trae otra vez alegría a tu corazón. Recuerda que Dios mismo entregó a su Hijo por nosotros. Él sabe lo que es el dolor de la pérdida de un ser querido. Él quiere darnos nuevamente esperanza, paz. Él quiere volvernos de la cautividad. Dice, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me serán por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra. Y me serán, dice, por nombre de gozo, de alabanza y de gloria. En pocas palabras, Dios dice, y yo me gozaré y me alegraré con ustedes y por ustedes. Gracias, Jesús. Quiero que cierre sus ojos un momento. Espíritu Santo, muchas gracias. Señor Jesús, muchas gracias. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestro refugio. ¿Sabe?